Mañana con 8 minutos. En un rato hablamos de filosofía, ¿no? ¿De qué sirve la filosofía? Nietzsche hoy día, para bajar la filosofía a la gente. Lo ven en pantalla al diputado por Magallanes, Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, bienvenido. Hola Mauro, un gustazo. La gran duda de la gente hoy día temprano, partimos nosotros en la editorial, entrevistamos a la senadora Goich, lo que sucedió ayer con el postnatal de emergencia, porque algunos dicen que están de acuerdo con el postnatal de emergencia, pero se vota en contra de la admisibilidad respecto de una interpretación, siendo que hay otro, que además había salido aprobado esa admisibilidad desde la Cámara de Diputados. Mira, la verdad, diputado, se entiende re poco y lo que la gente dice, bueno, al final nos enredan más y los problemas nunca se solucionan, con lo mismo de los beneficios, los anuncios que se van dando y pasa un mes y pasan 2 meses y la gente sigue ahí, frente a la tele y guardadita en casa porque tampoco puede salir de ahí, diputado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se le explica a la gente esto? No, yo encuentro muy lamentable lo del postnatal de emergencia. Nosotros desde el Frente Amplio empujamos el postnatal de emergencia. De hecho, fuimos nosotros quienes presentamos el proyecto en una primera instancia. La diputada Gail Jomans fue de las principales impulsoras. Esto es una necesidad de muchas madres y bueno, también algunos padres que se toman el postnatal, pero desgraciadamente en Chile son minorías. Pero principalmente de muchas madres que hoy día las salas cunas no están funcionando. Y por lo tanto, en circunstancias excepcionales como esta, se requiere tomar medidas excepcionales. Y eso significa ir empujando la política más allá de los límites que parecieran posibles. Esta interpretación legalista que finalmente impide avanzar hacia una protección social que sea efectiva, en particular hacia las madres que hoy día lo necesitan, me parece de una falta de visión dado el contexto de crisis sanitaria tremenda. Me parece muy lamentable lo que hizo el Senado ayer. Nosotros habíamos ya aprobado esto y yo entiendo la frustración de la gente, porque yo también la tengo, esa frustración que uno empuja y al final cuesta tanto que salgan las cosas y te las frustran en el camino final. Lo mismo nos ha pasado con la dieta parlamentaria, ahora con la rebaja de la dieta, ahora debiera estar por salir la resolución final respecto del monto de la rebaja, pero cuánto cuestan las cosas es realmente frustrante, pero yo sigo creyendo que la política tiene sentido, creo que sí puede transformar cosas. Por ejemplo, lo del ingreso familiar de emergencia, si bien no es lo que queríamos, logramos hacer un aumento significativo para las familias en Chile, gracias a la presión que se hizo de la oposición y de ciertos sectores de la sociedad civil. Entonces, pese a estas decepciones, yo sigo pensando que vale la pena la política, más allá de que se esté muy a la mano criticarla. ¿Se eroga más gasto fiscal respecto del postnatal? Porque esa es la interpretación que se hace, que el Senado no tiene injerencia en eso y que solamente el presidente de la República el que tiene que hablar respecto de aquello. Pero como te decía ahora, esa es una interpretación tremendamente legalista. Mira, se puede afirmar en los dos sentidos, pero por sobre todo si es que entendemos que este hoy día es un proyecto que es necesario para otorgarle protección social a las madres, principalmente a las madres, como decía también algunos pocos padres que toman el postnatal, pero a las madres de Chile en un contexto de emergencia, en donde no hay sala cuna funcionando, donde no tienen dónde dejar a sus hijos, donde ese trabajo reproductivo muchas veces se carga y se le carga a las mujeres y nadie se hace cargo de las consecuencias. Bueno, el gobierno debería haber apoyado. Entonces, atrincherarse en que esto eroga gasto fiscal y por lo tanto no se puede, pero diciendo que están de acuerdo, pero sin embargo no lo apoyan, es absolutamente inconducente. Entonces, a mí me resulta muy frustrante. Nosotros vamos a seguir insistiendo por otras vías. Yo entiendo que una de las razones que dio la senadora Goich es que esto se iba a hacer por otra vía. No sé, cuesta creerlo a estas alturas. A mí me cuesta mucho entender que la oposición no actúa alineada en estas cosas. El senador Letelier, el senador Pizarro, el senador Quintana, que finalmente terminan apoyando la tesis del gobierno, al final le hace mucho daño a la política desde mi punto de vista. Se sigue hablando de la oposición, diputado. Hay tantas oposiciones. Podríamos ser bastante más claros en el lenguaje en términos de decir, hay muchas oposiciones y dentro de las oposiciones que hay también son oposiciones entre ellas mismas. Entonces, en rigor, no es la oposición la que actúa o no frente al Ejecutivo, al oficialismo o a los proyectos que se plantean ahí. Son muchas las oposiciones. Ustedes mismos lo han planteado así también. Sí, nosotros lo hemos planteado así, estoy de acuerdo contigo, y las pocas veces que se ha logrado actuar de manera articulada, yo creo que se han logrado cuestiones importantes, como por ejemplo cuando planteamos
planteamos la necesidad hace ya 2 meses de una renta básica universal que estuviera por sobre la línea de la pobreza, y hoy día, bueno, logramos un proyecto donde el gobierno avanza sustantivamente en esa dirección. Pero efectivamente hay diferencias que no se pueden soslayar. Hay diferencias que no se pueden soslayar, y en particular con parte importante de la democracia cristiana, no solamente ahora en el marco de la crisis de la pandemia, sino también durante, incluso antes del estallido, cuando se aprobó la reforma tributaria que en un comienzo bajaba impuestos a los más ricos, o ahora en el marco de la crisis se termina aprobando un proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes incluso por necesidad incumplan la cuarentena, por hambre. Son cuestiones que yo no me explico, y ahí es importante que la gente identifique, y le hago un llamado a los auditores y las auditoras magallánicas, que identifiquen y puedan ver las diferencias en las votaciones de los parlamentarios, porque cuando se dice que todos los políticos son iguales, al final se le termina haciendo un favor al statu quo, se le termina haciendo un favor a quienes quieren que las cosas no cambien. Revisen las votaciones de sus diferentes parlamentarios. Yo no estoy diciendo que estén de acuerdo conmigo, pueden haber muchos motivos para criticarme, y en buena hora, pero me parece tremendamente importante que vean cómo voté yo, cómo votó la diputada Mar, cómo votaron los Bianchi, cómo votó Carolina, para que puedan distinguir, y bueno, con qué se sienten más representados. Ayer, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de ley para regular la intervención del Estado a las grandes empresas, para que no suceda lo que pasó en el 82, donde el Estado terminó salvando a los bancos y a cambio de nada. Nosotros presentamos un proyecto que buscaba que, si se va a apoyar a grandes empresas, sea a cambio de la participación del Estado en su propiedad, y además ciertos criterios de inversión para que sean empresas que sean amigables con el medio ambiente, que haya participación de los trabajadores, etcétera, etcétera. Perdimos la admisibilidad también. Esto no fue tanta noticia, pero perdimos la admisibilidad, y el diputado Bianchi se abstuvo. ¿Por qué? Vaya a saber uno, y está en su legítimo derecho, pero yo creo que es importante que los magallánicos, y la diputada Mar votó en contra, yo creo que es importante que los magallánicos y magallánicas sepan estas cuestiones y puedan distinguir, para que vean con quién se sienten más representados en estas cosas. Poco se sabe, tiene razón ahí el diputado Boric, poco se sabe de cómo votan y qué es lo que votan ustedes los parlamentarios, porque sus equipos, y acá no es un piedrazo a los equipos comunicacionales, además tengo muchas colegas y colegas, no va por ahí, sino que casi siempre lo que ustedes difunden de su labor parlamentaria es lo que quiere que se sepa. No sé si me entiende, ¿no? Sí, lo entiendo perfecto, y me parece buen punto el que haces, Mauro, y se me ocurre que ahora por información voy a pedirle, o sea, esa información es pública, pero me parece una buena idea el estar informando permanentemente cómo se vota en cada proyecto. Nosotros lo hacemos en el boletín que sacamos mensualmente, pero ahora, como no se puede repartir en la calle, esa pega está un poco detenida. Nosotros teníamos una página en donde decía cómo votamos, y poníamos cada proyecto de ley y explicábamos el porqué de cada votación, pero me parece bueno enviarle a los comunicadores para que ustedes puedan contar y que cada uno se haga su propio juicio. Me parece una muy buena idea. ¿Usted está de acuerdo con el, valga la redundancia, acuerdo nacional, entre comillas, que se firmó en la madrugada del sábado, en la noche del viernes? Usted ha sido parte de acuerdos, pues criticado, muy criticado, a favor, no, tuvo hasta polémicas ahí en las calles de Santiago hace algunos meses, pero ¿está de acuerdo con lo que se acordó este fin de semana que recién pasó? Porque a propósito de la ayuda a grandes empresas, también en algunas letritas ahí del acuerdo se habla de cómo serían los aportes y en qué condiciones. Mira, yo no le hago asco al sentarme a la mesa con quienes piensan diferente. Me parece que es parte de la labor política y creo que es importante poder realizarlo. Sin embargo, nosotros nos fuimos invitados a este diálogo, a este, como le han llamado, marco de entendimiento económico, y nosotros dijimos, por lo tanto, que vamos a evaluar cada proyecto en su propio mérito. Y ayer, por ejemplo, aprobamos en general la norma que establece un aumento en el ingreso familiar de emergencia, que va a permitir que familias de 4 personas tengan un ingreso complementario de hasta 400.000 pesos, o sea, 100.000 pesos por carga familiar. Sin embargo, hay ciertas normas con las que yo no estoy de acuerdo y son líneas rojas para nosotros y no voy a aprobar. Por ejemplo, lo que se refiere a el debilitamiento de la institucionalidad ambiental con excusa de la reactivación.
Me parece que eso no es una buena medida. Me parece que las normas respecto al FOGAPE 2.0, en donde hemos denunciado insistentemente, yo he mandado oficios al respecto de que, en particular pensando en las pymes magallánicas, los bancos siguen con evaluaciones de riesgo draconianas que impiden acceder a este crédito con tasa de interés cero. Bueno, si eso no se cambia y pues, hay que revisar la letra chica de los proyectos, porque desgraciadamente los proyectos siempre vienen con letra chica, tampoco lo vamos a apoyar. Pero lo que vaya en directo apoyo a las familias, como por ejemplo, como es el caso del aumento del ingreso familiar de emergencia, sí. Entonces, hay que distinguir esto, van a ser 13 proyectos diferentes, por lo tanto no se puede dar un sí rotundo o un no rotundo. Lo que sea en beneficio de la gente, por cierto que lo vamos a apoyar, lo que creemos que debilite la institucional ambiental o vaya en beneficio de las grandes empresas y no de las pymes, no lo vamos a apoyar. Ya, o sea, no es un paquete completo con muchas medidas, sino que son todas divididas y se van a votar por separado. Hay 13 proyectos de ley diferentes, ayer se votó el primero, y además ciertas medidas administrativas que dependen del Ejecutivo. Perfecto. Esto es una inversión para que la gente se haga una idea de 12.000 millones de dólares en 24 meses, que es cerca del 3% del Producto Nacional. O sea, estamos hablando de harta plata, pero uno de los puntos que se han planteado, y que es lo que creo yo, es que hoy día Chile, el Estado chileno debiera, o sea, tiene la capacidad de endeudarse a tasas más bajas en los mercados internacionales, y yo creo que el gobierno está evitando la discusión tributaria respecto de quién paga esa deuda, porque cuando se da esa discusión de quién paga esa deuda, lo que nosotros vamos a proponer evidentemente es que haya una distribución más progresiva de la riqueza, una distribución más justa de la riqueza, y eso implica quitarle a los que más tienen. Hoy día Chile es una sociedad injusta en que ha quedado con esta crisis demostrado de que la clase media es, o sea, ya lo sabíamos, pero parece que el gobierno no lo sabía, que la clase media es profundamente vulnerable y que no tiene muchas veces acceso a los beneficios que entrega el Estado, pero que cuando llega una crisis tan potente como esta, finalmente igual se ve en situación de precariedad, y en Magallanes lo estamos viviendo. Las ollas comunes que se están haciendo, en Magallanes no existe, a ver, hay una pobreza, siempre lo decimos, una pobreza escondida al interior de las casas, que no califican el registro social de hogares. Y las ollas comunes que se están haciendo, por ejemplo, el fin de semana en la 18, en donde como partido también hemos tratado de manera más bien anónima, pero tratado de estar presente, está la clase media también ahí. Entonces, yo creo que respecto a la pregunta que hacías, hoy día estamos en una situación difícil que va a requerir una redistribución de la riqueza en nuestro país, y nosotros vamos a seguir planteando eso. Pero ¿se podrá avanzar en esa distribución de la riqueza, que es algo que pone los pelos de punta mucho en diversos sectores? Bueno, mira, son debates que antes no teníamos, y cuando Eso es verdad. y eso ya es una manera de avanzar. Yo creo que hay una crítica producto de la ansiedad y la angustia que genera la actual situación, pero yo creo que es importante mirar también la foto más larga, respecto de cómo han avanzado los debates en Chile, y el hecho de que ahora estemos a puertas de enfrentar, si la pandemia lo permite, por cierto, pero un proceso constituyente en donde vamos a discutir las estructuras del Estado. Eso era algo absolutamente impensado 10 años atrás. El que se haya discutido el terminar con la selección, el lucro y el copago en la educación también era algo absolutamente impensado. Entonces, yo creo que se ha ido avanzando en ciertas maneras. Ahora, yo creo que va a ser inevitable, por ejemplo, el tener una discusión respecto al sistema de salud, y en donde las ISAPRES, desde mi punto de vista, y vamos a empujar esto como Frente Amplio, tienen que desaparecer, y tenemos que tener un seguro único de salud que sea mucho más equitativo y que fortalezca la salud pública por sobre la privada. Entonces, me parece que se ha ido avanzando en esos debates, pero para que se concreten también, y ahí la gente tiene que entender de que no da lo mismo y no todos los políticos son iguales. Hay diferencias, y esas diferencias se expresan en los votos y en qué ideas se empujan. Y ahí yo creo que vale la pena defender la política. Creo que vale la pena defender que a través de la política se pueden transformar las cosas, pero para eso se requiere también ser mayoría y que la gente participe, se involucre, y insisto, pueden estar totalmente en desacuerdo con lo que yo estoy planteando, pero para eso es importante participar.
El que sí está de acuerdo con lo que ustedes plantean es Mauricio Bamondes, el concejal ex radical y que firmó por Convergencia Social. Sí, nos habíamos encontrado con Mauricio hace harto tiempo en el trabajo territorial en Magallanes y en las diferentes votaciones que se dan en el Consejo Municipal. Habían tenido un trabajo bien mancomunado con Arturo Díaz y la verdad me alegro mucho que haya tomado la decisión de empezar a militar en Convergencia Social. Hemos tenido también mucha cercanía sin que sea militante, por cierto, pero con Daniela Panicucci, que está haciendo una tremenda pega de concejala. Ella no es militante, no quiero atribuirle ninguna intención, pero me parece bueno y deseable que en el trabajo vayamos encontrándonos más allá de las diferencias previas que puedan haber habido. Y no sé, por ejemplo, con la Daniela hemos estado trabajando muchas veces en lo que es los condominios San Ignacio, con Mauricio también, ha estado con Arturo en las ollas comunes, fiscalizando la labor de la municipalidad en la entrega de beneficios, ahora en el marco de la crisis, pero también mucho antes, en el combate contra los privilegios. Entonces, una muy buena noticia y invito a la gente que quiera participar de Convergencia Social a acercarse a nuestro presidente, que es Arturo Díaz, a Luz Bermúdez, a Javiera Román, que son parte de nuestra directiva, a la Mari Villegas, profesora, porque estamos tratando de construir una alternativa política en Magallanes. Y a propósito de eso, Mauro, me gustaría destacar, antes de que se nos acabe el tiempo, la carta que sacó ayer... La carta abierta. Yo entrevisté a Baldovino Gómez hace un ratito, me dijo que el único que había acusado recibo anoche fue usted. Sí, o sea, bueno, no sé cómo habrán reaccionado los otros, pero me parece tremendamente, me comuniqué con el ex intendente Flies porque me parece tremendamente valorable el gesto. Acá nosotros hemos planteado hace mucho tiempo una preocupación por la falta de interés de este gobierno en las especificidades de la región de Magallanes, que se demuestra muy concretamente, no solamente en los permanentes cambios de intendentes, sino también en la ausencia o la detención del plan de desarrollo de zonas extremas, que tan importante fue en términos de obras de infraestructura en un primer momento, pero que ahora se necesitaba un plan especial de zonas extremas para el desarrollo humano. Y eso quedó absolutamente detenido. Y por lo tanto yo rescato mucho la carta del gabinete del exintendente Frías, donde estaba, por cierto, Baldovino, y yo me ofrecí a colaborar y a sumarme a esta iniciativa y también a sumar organizaciones sociales, porque si algo le faltó en su primer momento al plan fue que fue muy desde arriba. Yo creo que hoy día... Participación ciudadana, ¿no? Sí. Hubo participación ciudadana, yo creo que se puede involucrar más a la sociedad, así que destaco mucho la iniciativa. Felicitaciones a Baldovino ahí que ha estado siendo de vocero de eso, al doctor Flies, y cuenten conmigo para empujar esta iniciativa. ¿Sabe lo que pasa, diputado, respecto de esa carta abierta, que es cómo pensamos el Magallanes de los próximos 15, 20 años, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por el territorio? Más aún cuando se está venciendo el PETSE, cuando la ley de zonas extremas está ya en su última etapa, cuando me acuerdo perfectamente, usted salía de una reunión con la ex intendenta Castañón y decía, tenemos el esqueleto listo, falta la carne nunca llegó, ¿no? Porque nunca ese esqueleto sigue, no llegó nunca la carne. Entonces, estamos preocupados. ¿Cuál es el Magallanes que estamos pensando? ¿O estamos pensando realmente la región de los próximos años, de nuestros hijos, de la próxima generación, o de 15, 20 años más? Solamente no, al parecer no, y hay mucha preocupación. Y además, ¿sabe qué? No se nos escucha, porque a ustedes los parlamentarios, digo diputados, la gente espera de ustedes que golpeen la mesa por ellos, ¿no? O por ellas. Entonces, cuando de repente el ministerio dice, da lo mismo lo que digan ustedes los Magallanes, con nosotros vamos a hacer una vía elevada de todas maneras de 21.000 millones, de ahí vamos a partir en el gasto, nos dice ya, ¿y qué pasa con los alcantarillados? ¿Y qué pasa con las soluciones habitacionales que faltan? ¿Y qué pasa con la pésima iluminación que hay en muchos sectores de la ciudad? Y con un montón de cuestiones más, un montón de necesidades, y viene alguien desde Santiago a decir, esto se va a hacer en Punta Arenas, y uno, que además es parado el hacha como buen Magallanes, que usted lo sabe, dice, ¿pero qué se creen? ¿Pero qué está pasando acá? No nos escucha, no da lo mismo. El CORE está en contra, buena parte de la población está en contra, el Consejo está en contra, están todos en contra, pero se va a hacer igual. ¿Qué hacen los parlamentarios en eso, no? Porque la gente dice, más allá de entender en detalle y técnicamente lo que hacen ustedes en el Parlamento, la gente común y corriente, Gabriel, digo yo, sí, lo que espera usted es que los parlamentarios golpeen la mesa y defiendan lo que piensa la gente acá.
lo entiendo perfecto y yo creo que ese es justamente nuestro rol. Hemos tratado de hacerlo, hemos actuado juntos en algunas cosas, por ejemplo, en lo que fue en su momento cuando exigimos la cuarentena para Magallanes, logramos estar los 5 trabajando en eso. Y yo creo que hay que esforzarse por tener posiciones conjuntas en donde más allá de las diferencias políticas nos pongamos toda la misma camiseta de defender la región. Ahora, una de las cosas que a mí me parece fundamental en esto es justamente que no se postergue la elección de gobernadores regionales, porque finalmente lo que el intendente, independiente del color político que tenga, cuando termina siendo vocero de los intereses del norte o de las instrucciones del norte, al final no hay una representación fidedigna en el gobierno regional más allá de los cores que no tienen facultades de lo que quiere el pueblo magallánico. Entonces a mí me parece tremendamente importante y en eso yo he golpeado la mesa, como tú dices, bien fuerte para que las elecciones de gobernadores regionales no se corran y podamos tener una representación del gobierno regional que represente los intereses de Magallanes. Yo voy a seguir en esa pelea, hay veces que vamos a perder en eso, hay veces que vamos a ganar, pero me parece tremendamente importante lo que dices de que nuestro rol como parlamentarios es golpear la mesa y defender los intereses del pueblo en nuestra región. Sí, y la gente... y yo creo que lo valora lo valora cuando lo hacen, pero la gran mayoría de los días, en las últimas semanas, sobre todo los últimos meses, usted lo sabe, dice, bueno, ¿qué pasa con nuestros parlamentarios? Yo creo que usted entiende lo que yo le estoy planteando, porque me imagino que a usted también le llegan esas críticas. Sí, por supuesto, lo entiendo perfecto y entiendo la decepción con la política, entiendo la frustración que hay. A mí muchas veces también me frustra esta actividad por cuestiones como la que pasó con el postnatal, por ejemplo, pero creo que vale la pena seguir peleando. Creo que, como te decía, hay que ver la foto larga. Creo que hemos logrado algunas transformaciones importantes, hemos logrado algunas cosas con Magallanes importantes, y yo hasta el último día voy a seguir dando la pelea para representar los intereses de nuestra región, desde Puerto Edén hasta Puerto Williams o Villa Las Estrellas, porque soy magallánico, nacido y criado, me llama la región, me enciende la pelea por los intereses de nuestra región. Creo en un plan de desarrollo para Magallanes pensando en 15 a 20 años plazo. Lo hemos discutido muchas veces. Nosotros hicimos durante todo el periodo, durante los 6 años que llevo de parlamentario, hemos hecho discusiones con el sector del turismo, con el sector de la industria, con el sector ganadero. Planteamos una reforma energética para Magallanes. Entonces Magallanes me apasiona, es lo que me hace más sentido en la vida y espero poder seguir colaborando. O sea, el senador me imagino que va por Magallanes y no por otra región. Tenía que meter la pregunta. No, está bien, yo creo que lo de senador es una discusión colectiva que... Mira, mi primera impresión en esto es que no hay que, tal como discutimos el límite de la reelección, no hay que pensar que es obvio que uno tiene que estar en esos cargos o durante tanto tiempo. Yo creo, no estoy descartándolo, pero que creo que muchas veces se da como obvio que si uno es diputado tiene que ir a senador. No, yo creo que hay una discusión más profunda, ver qué otros liderazgos hay. No creo que necesariamente tenga que ser yo, no creo que yo sea entiendo eso. Sea mío. No, yo entiendo eso, o sea, y lo habías dicho en este programa hace más de un año respecto de la necesidad de hacer otras cosas, de escribir un libro, de aislarse un poco, de estudiar, de leer, pero ¿de verdad existe esa posibilidad que no vayas al Senado, más allá que sea por Magallanes o por otra parte? Existe totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿50 y 50? ¿Lo estáis pensando o no? O sea, bueno, porcentaje es una forma de decir, sí, en rigor, ¿no? Sí, pero es que no es una discusión que sea, no es una decisión que sea solamente personal, porque ahí yo también respeto, creo que militar en partidos políticos tiene un valor, que es que estas discusiones se den colectivamente. Pero lo que yo digo es que a mí no me parece obvio, y me parece un error también anunciar candidaturas, me parece de mal gusto anunciar candidaturas cuando uno está en la mitad de su periodo, ¿cachai? Como te lo digo, no estoy sacando el poto a la jeringa. Yo creo que en política está muy naturalizado de que quienes son parlamentarios sienten una suerte de propiedad sobre el cargo y que la carrera política está solo en función de tener un cargo de estas características. Yo creo que uno puede aportar desde diferentes espacios. Creo que hay tremendos liderazgos en la región como Arturo Díaz, Luz Bermúdez, Daniela Panicucci,
que pueden perfectamente hacer lo que yo estoy haciendo. Creo que un liderazgo, cuando se transforma en imprescindible, es un mal liderazgo, y por lo tanto no me parece obvio, ¿no? Es una discusión que vamos a dar en su momento cuando pase esta pandemia, además, porque la prioridad tiene que estar en esto. En Magallanes tenemos un rebrote que es preocupante. Yo quiero destacar la pega, ojo, que ha hecho en particular la fiscalización de la Seremía de Salud. ¿De cuándo? ¿De ahora? Porque ya habían fiscalizado primero y no se hizo las cosas como se tenían que hacer. De ahora, porque este es el brote en particular en la pejera Yanquihue. Yo he conversado en detalle con la unidad de fiscalización de la Seremía de Salud, y es una pega que ha sido bien difícil porque el empleador, el jefe, ¿Sí? Bueno, yo me imagino que lo han conversado en la radio, pero tremendamente irresponsable, le tenía prohibido a los trabajadores a hablar con los fiscalizadores. Sí. Entonces ahí la pega fue doblemente complicada y muchas veces... O sea, trabajadores entre comillas, diputado, porque claro, algunos no tenían ni contrato. Ni contrato, asignados en pensiones que también no eran pensiones. Entonces ahí tirón de orejas para la dirección del trabajo, porque la dirección y la inspección del trabajo, porque ahí hay harta pega que hacer. Y en particular yo, bueno, como te decía, he estado conversando con la unidad de fiscalización de la Seremía de Salud, y han hecho una pega bien importante. He estado conversando también con el presidente del Colegio Médico Regional, con Gonzalo Sáez, con el jefe de la UPC, de la Unidad de Pacientes Críticos, Marco Báez, y con el intendente también tuve una conversación para ver si hay que decretar una cuarentena de nuevo, porque ante este brote los números son muy altos, son de los números más altos que hemos tenido. Sí. Y me dicen lo que me han señalado. Yo soy de la tesis de la isquia, digamos, cuando la isquia decía a fines de marzo, toda medida que parezca exagerada mañana va a parecer insuficiente. Yo prefiero pecar de exagerado, pero lo que me señalan quienes saben de esto es que el brote hasta el momento está bastante identificado y que hay una trazabilidad, se ha logrado con mucho esfuerzo, pese a estos empleadores irresponsables, hacer una trazabilidad de los casos. Y por lo tanto decretar una cuarentena sería un golpe muy duro, en particular para muchas pymes magallánicas, y que por lo tanto hay que ver cómo evoluciona, y estamos muy atentos a viendo cómo evoluciona esta semana para poder tomar una decisión respecto a eso, y insistir. En la decisión no la tomo yo, digamos, pero para poder insistir en conjunto los diferentes sectores de la sociedad civil magallánica respecto de si hay que decretar una cuarentena. Pero yo llamo a la gente a cuidarse, a no bajar la guardia, porque acá tenemos una pelea grande que dar para ganarle a este bicho. Me tengo que ir, me están retando a mí ya, pero me la asumo. Dejo plantear una pregunta, no para que me la responda, sino que ¿quién controla o quién le tiene que decir a la TAM, oiga, señor, usted no puede traer 260 pasajeros en un avión sin distanciamiento físico? Porque los controles sanitarios, los cordones, todo